Belinda. Hola, profe. Hola Facundo, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Me alegro que siga así. Entonces, Hola, buenas tardes a todos. hola Cristian, ¿cómo va? Bien, bien, bien. Acá Bien. retomando. Sí, hacía un tiempo que no te veía. Ah, no, la clase Y pasada después, estuviste. no, la anterior no. En la Ah, no, la anterior no, clase, perdón. Se hace un montón. sí, después de las vacaciones, Sí. tomé una semana más, ¿Qué? como quien diría. ¿Pero todo bien o tuviste algún problema de salud? No, dentro de todo algo leve, pero yo en realidad el año pasado a esta altura ya estuve internado por COVID, estuve tres Ah, semanas en terapia intensiva y bueno, upa. después por suerte salí adelante y volví a casa. Pero sí, la semana anterior estuvimos con la familia así bastante engripados. A mis hijos, bueno, Ah, nos bueno, hizo paro y por suerte era solamente una gripe, así que acá menos estamos. mal. Bueno, me alegro. Sí, No sabía que habías gracias. estado así complicado el Sí, año el año pasado. pasado. Mira, bueno, ¿ahora ya estás vacunado? La primera dosis en junio, a mediados, y ahora estoy a la espera, bueno, de que me llegue la comunicación para la segunda. La segunda, bueno. Sí, yo creo que en breve ya vamos a estar todos con cierta inmunización, ¿no? Y Es ojalá la que esto idea. termine de una vez por todas, porque ya realmente Sí, se parece que no se termina hace. más, ¿no? Bueno, gente, ahora sí, estamos como en 19, falta gente todavía, por supuesto, pero vamos a ir comenzando. ¿Buscaron la fotografía que yo les había dicho, ausencias, de esa muestra de ausencias? ¿Alguien la buscó o la conocía? Sí, yo ya la conocía. Ujú. ¿Vos ya la conocías? ¿Alguien la buscó? No la Sí, ya la busqué, conozco. creo que por algún motivo la vimos el año pasado, no me acuerdo si en alguna materia la habíamos mencionado Ah, también. bien, Esta vuelta no la sí. busqué, la verdad que estuve poniéndome al día con otras lecturas, incluyendo la suya. Y Ajá, bueno, bien. así que no. Bueno, pero recuerdan, ¿para qué traíamos a colación esto de ausencias? Enlazándolo un poco con el tema del trabajo final, que va a ser desde los 70 en adelante. Un tema, por ejemplo, dentro de esa época, puede ser la dictadura, este, la unidad 5, perdón, y la 6 era. Así que estamos en, sí, del 55 al 2010 pueden hacer algo. Bueno. Pero vamos a suponer, para poner un ejemplo nada más, que tocan el tema de la dictadura, ¿no es cierto? Y ustedes dicen, bueno, ¿qué cosas quiero ver? ¿Qué expresión me gustaría analizar? Bueno, podrían analizar, por ejemplo, cómo se visibilizó la dictadura en épocas de democracia, por ejemplo, a través de expresiones culturales. Entonces puede ser, en este caso, la fotografía. En otro caso puede ser el cine. Cómo trató el cine durante la democracia a esa época de dictadura. ¿Sí? O pueden decidir, bueno, ¿qué cine se veía durante la dictadura? ¿Qué valores se querían transmitir o qué ideas se querían transmitir en el cine, en las películas, durante la democracia, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, por eso yo les decía lo de, esperen que entró Caligari a Jiménez. Les decía lo de buscar estas fotos porque remite a algo anterior, que como fue la desaparición de personas, pero es una evocación y un homenaje a los desaparecidos durante ya la democracia, a 30 años del golpe de Estado cívico-militar. ¿Sí? Entonces pueden trabajar, por ejemplo, fotografía. Esto es un mero ejemplo. Pueden trabajar otras temáticas. Por ejemplo, también tenemos los espacios de memoria actuales que eran antes. Bueno, la mayoría fueron centros de detención, centros clandestinos de detención. Y se reconvirtieron en espacios de memoria. Bueno,
qué pasaba allí y qué pasa hoy, y por qué la importancia de recuperar un lugar como ese, de tanto dolor, como un centro cultural, la mayoría son centros culturales, y de memoria histórica, por ejemplo. ¿Y qué nos aporta a nosotros, como profes de historia, como investigadores, en nuestro acervo cultural? Pueden trabajar un tema, la imagen de, no sé, de la mujer, vamos a suponer, o de los niños, a través de no sé, las historietas, por ejemplo, o de las revistas para chicos, o de la publicidad, por ejemplo, el tema de género, la imagen de la mujer, a partir de la publicidad, es interesantísimo también, porque hay cosas que uno no puede creer. En España había un libro que era el libro de la buena esposa. Bueno, a mí me pasa, yo leo 3 páginas de eso y ya me pone muy nerviosa. O sea, cuando llega el esposo de trabajar, no hay que hacer ruido, hay que estar impecable, no hay que contradecirlo, y hay que, a los chicos hay que silenciarlos para que no lo molesten, y si está nervioso, dejarlo, o sea, era una cosa de sumisión impresionante, y eso era un manual, por ejemplo. Se puede ver una etapa histórica a través de los libros de lectura de la época. Por ejemplo, podríamos ver, no sé, el primer peronismo a partir de los libros de lectura de la época. O podrían contrastar etapas. Vamos a suponer algo cultural que podría ser también los libros de lectura, vamos a suponer, durante el peronismo, del 46 al 55, y durante la Libertadora. A ver, ¿qué cambió? Por ejemplo, pueden hacer comparaciones. Lo que yo sugiero es que no busquen, o sea, que no aborden demasiadas expresiones culturales, porque si no el trabajo generalmente queda incompleto, o se tiene que profundizar mucho y es una monografía ya para otra materia, no para esta, ¿sí? El trabajo no es extenso. Por ahí si eligen música y fotografía se puede combinar bien, pero si eligen literatura, por ejemplo, ya literatura implica analizar el libro o los libros de literatura que eligen, ya eso lleva un tiempo y un análisis mucho más extenso que por ahí analizar canciones durante la dictadura o el folclore latinoamericano después de la Revolución Cubana, vamos a suponer. Entonces ahí sí pueden juntar o sumar alguna otra expresión cultural, ¿sí? Esto va a depender de ustedes. Esperen que entró Maxi. Va a depender de ustedes el interés que tengan en la época y en el tipo de expresión cultural que les interesa. Tienen de todo, tienen cine, tienen teatro. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el teatro, ¿no? Bueno, el cine también, en realidad me gusta todo, pero analizar teatro por la identidad, por ejemplo, que es se formó en Democracia, un grupo de actores, que la intención era ayudar a las abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de sus nietos. ¿Cómo? Con obras cortas de teatro, que a veces inclusive eran especie de monólogos, y eso iban presentándola los lunes en el centro, en Capital, y también en distintos lugares del país. Y era una manera de difundir desde otro lugar la búsqueda de abuelas y de que a la gente le llegue que hay gente, que hay personas que no tienen su identidad y que por ahí si tienen dudas, bueno, y están dentro del rango de las fechas de la dictadura, que fueran al banco de datos de abuelas para hacerse un simple análisis y una extracción pequeña de sangre y hacer la comparación. Y sirvió para que mucha gente, muchos jóvenes fueran a hacerse el estudio de abuelidad, el índice genético de abuelidad, así se llama. Bueno, ¿de qué otra manera se difundió el trabajo de abuelas? Se puede ver, por ejemplo, con la publicidad en un mundial.
no sé si ustedes se acuerdan, ¿cuándo fue el Mundial de Brasil? ¿En el 14? Sí. Bueno, en el Mundial de Brasil, los jugadores de la selección se sacaron una foto con una bandera con Estela de Carlotto, y decía, te estamos buscando, tu abuela te está buscando, si tenés dudas, y ahí hacían toda la publicidad y la difusión de su búsqueda, ¿no es cierto? Entonces, cómo a partir de distintos formatos culturales, bueno, se ayuda o se ayudó a una institución y un organismo que tiene una clara intención, ¿no es cierto? Eso pueden ir por, no sé, si les gusta la escultura, no sé, cada uno que le gustará, o la pintura, ¿sí? O quieren bajar más a territorio, más acotado, bueno, en mi barrio, o en el partido, ¿cómo fue la dictadura? ¿O cómo fue la guerra de Malvinas? ¿Cómo se vivenció culturalmente acá? ¿O qué pasaba mientras en el centro había, no sé, cines, teatros? Bueno, en La Matanza, ¿qué hay? Sí, depende de la época, ¿no es cierto? No sé, te hago una pregunta. El trabajo en sí, ¿qué sería a modo descriptivo? Por ejemplo, como estabas comentando recién el tema de la dictadura, se veían con el cine, qué sé yo, se veían estas películas tal y tal, y se quería mostrar cómo vivía la sociedad en ese momento. Entonces, a través de estas películas se demuestra esto y esto otro. O críticamente estas películas no, porque quieren tapar tal cosa. No sé, digo, estoy divagando. Dependerá de la hipótesis que haga cada grupo. Por ejemplo, el cine durante la dictadura tuvo una intención política y represiva, por ejemplo. Entonces ahí pueden ver las películas que se difundían, con qué intención política, si es que hay alguna bajada de línea, eso lo tendrán que ver ustedes. Desde ya les digo que sí, pero bueno, cómo se bajaba esa línea, sobre todo en las películas infantiles o de jóvenes. ¿Sí? No es que salían con una pancarta y decían, bueno, comunicado, número, sino que es la sutileza de la cultura, de lo cultural. Y también podrían ahí, en lo represivo, hablar de la censura. ¿Sí? Cómo se ejercía la censura en la época, cómo se cortaban las películas, directamente quedaban sin sentido las películas. Entre una escena y otra, por allá, pero no es que hablaran de política, podían ser un desnudo o un beso, y entonces quedaba cortado y sin sentido la película muchas veces. ¿Sí? Eso es lo que cada uno va a tener que ir viendo. Yo después los voy a orientar, les voy a dar una guía de cómo se presente, qué tienen que hacer. Pero lo que sí ya pueden ir viendo, que yo es lo que les pedía en el programa, es la temática y la época. Cada uno sabe si se inclina más por la literatura, si le interesa más el teatro, el cine, qué le gusta más. ¿Sí? O aquellos que por ahí desconocen totalmente también les puede crear intriga, ¿sí? Curiosidad. Decir, bueno, voy a ir por este lado a ver qué es lo que hay. ¿Sí? Si tuviésemos aperturas, o sea, yo la verdad que no quiero decirles a ustedes que vayan a lugares a hacer investigación sobre el lugar, porque todavía estamos en distanciamiento y la verdad que no me parece comprometerlos en eso. ¿Sí? Yo no les pido que vayan, por ejemplo, si quieren trabajar, como decíamos antes, los centros clandestinos de detención y quieren ir a la ESMA, o pueden ir a la ESMA, pero la verdad que yo preferiría que hicieran algo más teórico, para evitar cualquier riesgo. ¿Creen que entró Fernández? Pero también son libres de ir a hacer un estudio más de campo. Por ejemplo, acá en Ramos, no sé si está abierto, pero hay un centro de veteranos de Malvinas, que es un centro cultural, que es un museo, están ellos, dan charlas, por ejemplo.
bueno, hay un grafiti enorme, tienen toda una intención cultural de difundir lo que ellos hicieron allá en Malvinas, de comentar, de relatar, van a las escuelas, ¿sí? Pueden hacer algo más institucional o no, qué sé yo. Un año hicieron los grafitis en Buenos Aires, entonces los barrios, ¿qué decían los grafitis? ¿Qué expresaba la sociedad en tal época con los grafitis? Por ejemplo, ¿sí? Pueden ir por donde quieran. Esta materia es muy amplia y el recorrido que pueden hacer es de libertad absoluta, que eso a veces complica un poco, ¿no? Es mejor tener un límite más certero. Sí, recuerden que es historia de la cultura, que se sustenta sobre la historia política, económica y social. Pero no es historia social. A veces es muy fácil confundirse. Tengan presente esto, es como un grupo social o como una época histórica, política, se plasmó culturalmente. Puede ser el neoliberalismo, por ejemplo, el neoliberalismo y la cultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, tipo de cine, ¿sí? No, quería hacerle una consulta, ¿no? Sobre un tema que justo venía pensando en la que estábamos hablando, que bueno, no sé si se ajusta a, como usted decía, la historia social, la historia de la cultura. Yo recordaba que en la época, digamos, en los 90, cuando se estaba, digamos, liquidando la industria nacional y se buscaban las importaciones, sí, recuerdo que había muchas publicidades que mostraban los productos nacionales como berretas. O sea, un tipo se sentaba en una silla nacional y se caía. Eso fue durante la dictadura, fue anterior. Durante la dictadura es esa, la de las sillas. Qué raro, yo no había nacido, creo, en esa época. Es así. Pero lo habrás visto en algún archivo. Puede ser, yo tampoco. Pero, ya, no, obvio. Claro, yo, bueno, en mi recuerdo no sabía dónde estaba, lo ubiqué en la época de los 90. Sí. Pero digamos, cuando se quisieron sustituir la producción local por el producto importado, se apelaba justamente a ese tipo de mensajes. ¿Eso formaría parte de lo que usted está hablando? ¿Podría ser un tema, por ejemplo? Claro, esa es la publicidad, exactamente. Sí. Okay. Se puede ver, por ejemplo, hay películas y documentales que ha hecho Pino Solanas de distintas épocas. Por ejemplo, hay La Última Estación, que es una película sobre la privatización de los trenes, de los ferrocarriles, por ejemplo. ¿Sí? De la época del neoliberalismo pueden buscar películas sobre ese tema o que se hicieron durante esa época, que son dos cosas distintas. Una cosa es cómo afectó el neoliberalismo a la industria cinematográfica, por ejemplo, y otra es cómo se expresó el neoliberalismo a través del cine. Le hago una consulta más, ya que estamos en esto. Imaginemos que un compañero cualquiera, o yo mismo, decide, como usted dice, ver el tema del cine, una película. O sea, ¿basta con que trabaje una película o tiene que buscar 15 películas del periodo que refieran a eso? Podés ver fragmentos de películas, podés ver una película y cruzarla, o dos, depende de la película, pero pueden ser una o dos, o podés cruzar la película con un libro, por ejemplo, o con un poema, o con la canción de la película, ¿sí? Dependerá del tipo de análisis que hagan, porque por ahí una película es para desmenuzarla, relacionándola con la época. Si ustedes van a ir casi con muchas escenas analizadas, bueno, por ella el trabajo está completo. Si solo van a mencionar, bueno, en esta película se presenta el tema de los centros clandestinos de detención, porque a la chica la llevan estoy hablando del Garayo Olimpo, por ejemplo, la llevan al centro de detención del Olimpo y ahí se ve la tortura, punto. Bueno, está incompleto. ¿Sí? Hay que hacer un análisis más profundo, pero pueden ser dos películas, puede ser un libro. Muchas veces hay libros que se llevan al cine, o sea, que se hacen películas, ver las diferencias, ver por qué esa necesidad de plasmarlo en dos áreas culturales, ¿sí?
Siempre igual, en todos los temas que elijan, siempre hay que tener la ubicación de época bien precisa, ¿no? O sea, en qué época está inmersa esta expresión cultural. Eso es fundamental. ¿Sí? Igualmente, profe, discúlpeme, lo vamos hablando con usted, ¿no? También, por ejemplo, si a mí se me ocurre, no sé, tratar la música post-Cromañón, y a usted por X motivo me dice, no, mejor agarrar por otro lado, o sea, lo vamos charlando, en la elección del tema también. Sí, claro, porque a veces no es la expresión artística en sí mismo lo que nos interesa solamente, sino es cómo se refleja la época. Recuerden que nosotros estamos viendo la materia en función de la tensión social de un grupo, de un sector social, ¿sí? O de una época compleja, cómo se plasmó, ¿sí? Lo más fácil para que ustedes lo puedan trabajar es que establezcan esto, la tensión social de un grupito o de un sector de la sociedad, cómo se manifestó, ¿sí? Entonces, post-Cromañón, bueno, podríamos ver qué grupos aparecieron, cómo se llega a Cromañón, por ejemplo, qué tipo de grupos de música eran los que estaban, qué pasó con el público. Ahí ya es más social, ¿no? Porque yo, que en mi juventud, más que boliches para ir a bailar, que mucho no me gustaban, iba a muchos recitales, era más de cemento y del rock and roll. Vi la transformación del público, por ejemplo. El público era espectador primero y después fue protagonista. Y recuerdo, antes de Cromañón, bastante antes, haber ido a Pinar de Rocha, que estaba Divididos, y ahí prendiendo bengalas en un lugar cerrado. Y a mí me atravesó un frío, porque digo, esto es muy peligroso. Y era una fiesta. Bueno, y el cantante, Moyo, estaba en el escenario cantando, pero en realidad todos estaban mirando al público con su bengala. O sea, cómo se trasladó el protagonismo hacia el espectador, ¿no es cierto? En esa fusión de músicos, de bandas y público, ¿no? Sí, es todo posible. Así que vayan pensándolo. Si les gusta la música, pueden comparar épocas, pueden mostrar a través de la música los cambios también políticos o los cambios de la juventud. Los jóvenes no son los mismos hoy que como eran en los 60, por ejemplo, las pautas culturales, las pautas sociales, ¿sí? Pueden ver, por ejemplo, no sé, movimientos sociales, cómo se expresan a través de símbolos. Esto que en algún momento hablábamos, el pañuelo verde, el pañuelo celeste, todo movimiento social tiene su bandera o su expresión artística, todo. ¿Sí? No van sin nada, o sea, algo los identifica, ya esa identificación es un símbolo cultural. Podría ser la pintura, el arte pictórico es maravilloso también. Alexis, estás levantando la mano. No, perdón, sí, porque quería hacerle una pregunta que me viene del primer cuatrimestre. Este era el famoso trabajo que íbamos a hacer en grupo y que teníamos que seleccionar bien el tema de los compañeros porque dependía de que pudieran o no rendir en diciembre. O sea, estamos hablando de... En diciembre o cuando quieran, sí, no, diciembre o cuando quieran. Que justamente usted había dicho, bueno, los que quieran rendir o los que estén en condiciones de rendir en diciembre. Cuando rinde, el grupo que se forma rinde junto, eso es lo que yo les decía. Bien. El grupo que se forma rinde junto, pueden ser 2 o 3 personas, no más, tampoco es un grupo de 5. ¿No? O sea, 2, 3 personas solamente. Sí. Yo dejé pasar, porque me lo habían planteado al principio esto, dejé pasar los exámenes de agosto, justamente por eso. Ahora ya saben quién rindió la materia correlativa, que es investigación de tercero, por ejemplo. O cuándo lo quieren dar, porque por ahí lo hacen y dicen, bueno, te esperamos a quien sea y lo rinden, no sé, en marzo. ¿La única materia correlativa es investigación de tercero? Le explico por qué, porque hace pocas semanas nos desayunamos que, por ejemplo, investigación histórica de cuarto, la correlativa no era solo investigación histórica de tercero, sino, por ejemplo, todas las históricas y geografía, cosa que ignorábamos, nos enteramos en ese momento.
Sí, Ale, A ahí mí entra, lo- ahí entra el Facundo y A la ver. única que aparece es investigación histórica, sí. Hasta donde yo sé es esa, pero igualmente, bueno, Leila ya entró al Facundo y si no le preguntan a Leo. Si la parte administrativa yo no la manejo, en una época era solo esto, tenganlo en cuenta ustedes a ver qué es lo que les dicen. La investigación de terceros seguro. Ahora si se sumó alguna otra más, desconozco, nadie me dijo nada a mí. Debería saberlo yo, ¿no? Deberían decírmelo, pero bueno, vieron que a veces uno no se entera mucho de las cosas. ¿Qué va a hacer? Bueno, pero un poco para ponerlo sobre autos, ir trabajando, ir de a poquito entrando ya en temas, ¿sí? Los grupos los arman ustedes, va a ser un trabajo por ahora escrito. Vamos a ver si podemos hacer algún videíto y demás. Vamos a ver cómo sigue esto. ¿Mm? A mí me gusta más lo visual, pero bueno, lo escrito también tiene lo suyo. Creo que ustedes en lo visual, el despliegue que hacen es mayor que por escrito, ¿no? Al menos me han sorprendido muchísimo con el primer trabajo, así que eso a mí también me entusiasmó. ¿Mm? Bueno, Profesora, vamos, sí. capaz que soy muy adelantado con lo que voy a preguntar, pero ¿hay una fecha tentativa de entrega más o menos cuándo se entregaría? O... Este trabajo no se entrega para el final. Cuando ustedes vienen a la mesa, 10 días antes, 10 días hábiles antes, Todo para me lo la mandan. acreditación de la cursada, por eso decía. No, esto no es para acreditar la cursada, esto es para rendir examen. La cursada se va a ir acreditando, bueno, con la asistencia y demás, pero también vamos a hacer 2 trabajitos cortos. Uno, justamente de eso íbamos a hablar, uno es el que voy a darles hoy y otro que viene más adelante. Y después, a fines ya de casi de la cursada, ustedes van a presentar el tema que eligen, con quién lo hacen y la fundamentación. ¿Qué es lo que quieren investigar sobre ese tema? ¿Qué les gustaría dilucidar sobre el tema que elijan? Pero el trabajo después lo hacen solos, con las pautas. Yo les voy a mandar unas pautas bien detalladas de cómo se cita, cómo se presenta, qué tener en cuenta, qué no serviría para nada, y me lo envían 10 días antes de la mesa de examen. Yo se los corrijo y se los devuelvo. Si hay algo que está mal, tienen tiempo para reelaborarlo y volver a mandármelo. Y Perfecto, profe. por ahí, va por ahí. Bueno, vamos a... ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Debe haber 1000. Pero bueno. Perdón, profe, yo me mareé un poco. O sea, lo que estamos hablando es con respecto al final. Sí. Ahora, para cerrar el segundo cuatrimestre, vas a mandar otro trabajo. Van a ser 2 trabajos, sí, 2 trabajos de las unidades. Uno es de esta unidad 3, con lo que ya leyeron para hoy, y el otro, no sé, todavía no lo pensé. No creo que sean de la unidad 5 o 6, porque es lo que ustedes van a trabajar para sus exámenes, así que será de la unidad 4. Bueno, muy bien. Profe, perdón, los temas, la última, los temas que nosotros le tenemos que adelantar, ¿qué fecha dijo que eran? Eso no pusimos fecha todavía, pero okay. Yo les voy a dar un listadito, por lo menos de temas generales. Por ejemplo, dictadura, neoliberalismo, no sé, cuestión de género en tal año. ¿Sí? Lo podemos extraer directamente de las últimas 2 unidades. Sí, ¿no? claro. Directamente sí. Agarrar. Y esto, no hay problema que nos pisemos, que hagamos, digamos, 2 personas o 2 grupos lo mismo, no hay problema porque el trabajo en definitiva va a ser diferente. Es distinto. Yo preferiría que no, para no caer yo en la comparación, pero no me molesta. No me molesta, okay. Para nada. No, para nada. En algún momento, o se los voy a mandar por Classroom, yo les voy a mandar algún video de los que ya hicieron los años anteriores, que ellos lo hacían en formato video porque era presencial e iban a hacer recorridos y filmaban, que están buenísimos. Hay uno que trabajó el neoliberalismo y la televisión. Entonces aparece Showmatch, esto de la publicidad de la época, las revistas, aparecía Menem, por ejemplo, y la contracultura sobre ese consumo exagerado de las cosas, ¿no es cierto? O sea, la contracara, ¿qué es lo que venía pasando? Bueno, la desocupación, la privatización de empresas, cómo impactaba en otro sector social y cómo ese otro sector social que estaba ya siendo marginado
se expresaba culturalmente. Entonces aparece, no sé, el rock barrial, las películas de cine en blanco y negro, otra vez porque no hay dinero para otro tipo de celuloide, la temática, ¿sí? No sé si alguien vio, por ejemplo, Mundo Grúa, que es una de las películas de la época, ¿sí? Pero bueno, ese se los voy a mandar porque está buenísimo. Hicieron un montón de cosas re lindas. Todos los años salen cosas preciosas, así que sé que también. Por ahí cuesta entender un poquito de qué se trata, pero una vez que lo enganchan, va a salir espectacular, no lo dudo. La intención de hoy es hacer un poco una síntesis de estas ideas de la generación del 80, pero antes voy a empezar con el Martín Fierro. Y para que ustedes vean esto de la cuestión social, vamos a trabajar con el Martín Fierro y con el otro texto de la unidad de texto literario En la sangre de Eugenio Cambaceres, que yo les voy a pasar los links por Classroom. Y lo que ustedes van a hacer en el trabajo es identificar cuál es la tensión social en cada uno de ellos, teniendo en cuenta la época y las ideas de esa época. En el caso del Martín Fierro es una época anterior al 80, no mucho, pero todavía estábamos en esa Argentina del liberalismo, esa Argentina moderna, pero no todavía con un Estado consolidado, ¿sí? Era la unificación del país con Mitre, Sarmiento, Avellaneda, y después la consolidación que viene con la generación del 80 en un Estado ya más afianzado y absolutamente organizado, ¿no es cierto?, con otras ideas que se suman al liberalismo, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero un poquito lo del Martín Fierro. Yo voy a compartir pantalla. ¿Qué le pasa? Nicolás Castaña, perdón, ahora creo que está por acá. Sí. Nicolás, ¿me escuchás vos a mí? Sí, profe. Bueno, ¿te podés quedar cuando termine la clase unos minutitos que te tengo que comentar algo? Dale, no hay problema. Bien. Porque ahora que te vi, bueno, a ver. Bien, todo esto es para ustedes. Todas estas ventanitas abiertas, ahí está. Bueno, yo, para no estar hablando y hablando, lo que preparé, voy a estar hablando igual, pero lo que preparé fue en el Word una síntesis a modo de pizarrón, ¿sí? Como si estuviéramos en el aula y este fuese el pizarrón para ir explicando. El poema gauchesco Martín Fierro fue escrito por José Hernández y está dentro de esto que nosotros hablamos en algún momento de la literatura gauchesca, que tuvo muchas etapas. ¿Se acuerdan qué es lo que comentamos en algún momento de esa literatura gauchesca? ¿En qué época lo vimos, por ejemplo? Hemos hablado que era como intentar volver a lo criollo, ¿no? Sí, bien, expresaba lo criollo, la tradición, y lo de la campaña, lo que pasaba en la campaña, ¿sí? Pero vimos como épocas. ¿En la colonia lo vimos, por ejemplo? En la colonia, no, a ver, por ahí estoy equivocado, pero no fue cuando justamente se quiso volver a los valores gauchescos anteriores. O sea, cuando vino la gran inmigración y empezó a convertirse en una... Eso es acá. Pero antes... ¿No fue cuando vimos el matadero? Sí. ¿Qué? Bueno, cuando vimos, pero el matadero no era poesía gauchesca, pero sí habíamos hablado de la refalosa, ¿se acuerdan? Sí. Creo que se las leí cuando le cortan la cabeza al unitario. Eso estaba dentro de la poesía gauchesca, en la época del romanticismo también, pero la vertiente de poesía gauchesca, como crítica política. Y antes lo habíamos visto con los cielitos, esos cielitos que cuestionaban el orden español, porque eran cielitos independentistas. ¿Sí? También referían al gaucho y a las cuestiones del campo. Esas serían como dos etapas anteriores a esta Fierro, el gran poema gauchesco por excelencia de nuestro país. José Hernández entonces
va a escribir esto con un tono de rebeldía, es un poema de protesta. El Martín Fierro tiene dos partes, el gaucho Martín Fierro y la vuelta del Martín Fierro. El primer libro, El gaucho Martín Fierro, es un libro de protesta, absoluto. Acá se ve bien la tensión social. Se va a descortar, volvemos a entrar, gente. Bien la tensión social y cómo se ve representado el gaucho. Lo primero que anoté fue el contexto, la época. Es escrito durante la época de Sarmiento y José Hernández era opositor a Sarmiento. Era López Jordanista, así se decía, que era un enemigo acérrimo de Sarmiento. José Hernández tenía ambiciones políticas y era opositor. Entonces, una manera de criticar a Sarmiento era haciendo denuncias de la política antigaucha que se estaba viviendo, antigaucha y anticaudillesca, ¿sí? con Sarmiento. Esta idea